Hola amigos, vamos a dar una vuelta por el fantástico mundo de la electricidad. Mirar que su título, Iluminando y moviendo el mundo. Actualmente sin la electricidad estamos perdidos. Es una parte importante de nuestra vida. Nuestras comodidades, nuestro mundo moderno se basa principalmente o en gran medida en el uso de la electricidad. No solo en la iluminación, de darnos luz, de poder ver, sino también, por ejemplo, en producir fuerza motriz, motores, etcétera, etcétera. Entonces veremos la gran cantidad de aplicaciones que tenemos, la gran importancia que tiene en nuestras vidas y, en definitiva, ¿qué es eso de la electricidad? Uy, cuidado que nos da calambre, ¿eh? Cuidado con la electricidad, importante, es muy útil, la tenemos todos y todas en casa, pero cuidado en no meter la mano donde no debemos, importante, ¿eh? Precaución, con las pilas no nos vamos a hacer daño, pero con la tensión de alimentación que tenemos en las casas, pues si ponemos la mano donde no debemos, importante, seguridad y prudencia, ¿eh? Bueno, la iluminación eléctrica es fundamental en nuestros días. Oye, daros cuenta, ahí tenemos una imagen de una ciudad moderna y daros cuenta de la cantidad de elementos de iluminación que tenemos en las casas. ¿Cuántas bombillas tenemos? Pues en todas las estancias. Tenemos en todas las habitaciones, hay alumbrado público en la calle, hay. Fijaros solo del concepto de iluminación, qué importancia tiene la electricidad. Cuando hay un apagón y nos quedamos a oscuras, fijaros qué problema. Los antiguos se iluminaban con velas, con candiles de gas, etcétera, era un poco rollo. La calidad de la iluminación era mala, nos ha cambiado la vida. Hace unos años, cuando llegaba la noche, se acabó todo. Hay que refugiarse y en las casas con una veluca, pues lo justo para hacer la cena, para meterse en la cama y tal. Y mirar ahora, que ahora tenemos luz en casa y podemos pues hacer bastantes actividades, podemos leer, podemos, en fin, con una cierta calidad, podemos seguir nuestra vida y no es el hecho de que llegue la noche sinónimo de que tengamos que detener nuestra actividad. Luego daros cuenta de la importancia que tiene la electricidad y por tanto la iluminación eléctrica en nuestra vida cotidiana. Ahí tenemos la iluminación, pero oye, con la electricidad no solo nos iluminamos. Tenemos los motores eléctricos y en nuestras casas, pues quizá no tengamos muchos. ¿Dónde podemos tener? En la lavadora, por ejemplo, para mover el tambor de la lavadora, en la aspiradora, por ejemplo, en el microondas, un motor para que haga girar la bandeja donde poso yo la comida. Bueno, podemos tener pues una serie de motores y en nuestro hogar pues los percibimos, su efecto y su aplicación. Pero en la industria, imaginaros, no sé, una fábrica, vaya usted a saber, de calzado. Oye, hay que hacer un montón de operaciones a los zapatos que los fabricamos en serie. Imaginaros que cosemos las suelas. Pues hay una máquina que lo hace. Oye, ¿y esa máquina cómo se mueve? Pues mirar, principalmente con motores eléctricos. En la industria, por ejemplo, el consumo eléctrico es importante porque hay un montón de motores eléctricos para producir allí cualquier movimiento que yo tenga que hacer. Una cinta transportadora que me transporta las piezas a lo largo de una cadena de producción, pues eso, hay un motor eléctrico que hace que se mueva la cinta. Un ascensor en un edificio de varios pisos. ¿Quién hace que el ascensor, la cabina del ascensor suba y baje? Un motor eléctrico. Luego también esa fuerza motriz que nos produce la electricidad tiene una importancia fundamental también en las comodidades de la vida cotidiana que podemos disfrutar. ¿Vale? No solo para producir luz, sino energía mecánica y un montón de cosas más. Calor, tenemos radiadores eléctricos, por ejemplo, o en la industria hornos eléctricos, hacer que funcionen los ordenadores, la televisión, etc. Luego veis que la electricidad tiene un aspecto fundamental en nuestra vida. Oye, sí, la electricidad, pero ¿y eso qué es? Pero si la electricidad es una cosa, ¿qué tal? Yo los efectos los veo, las aplicaciones. ¿Pero eso qué es? Hay unos cables, pero ¿por el cable qué va? ¿Qué es lo que pasa? Y vamos a analizar un poco, en esencia, qué es la electricidad. Oiga, y esa palabreja
¿Qué es? ¿Qué quiere decir? Mirar, eso viene del griego electrón, cuyo significado es ámbar. Y dirán, oye, ¿qué tiene que ver el ámbar con que funcione mi nevera, por ejemplo? Pues mirar, hay un fenómeno físico, que es un fenómeno electrostático, que las cargas eléctricas manifiestan es un movimiento de la electricidad por extensión. Ahora os cuento la historia de dónde viene. Pues un fenómeno físico por el cual unas cargas eléctricas se mueven y producen una serie de efectos. Pero cuando los griegos tomaron contacto con esto, pues los griegos frotaban un elemento que es el ámbar y veían que se quedaban ahí cosas pegadas. Ese experimentillo le podéis hacer, por ejemplo, con un bolígrafo y unos pedazos de papel pequeño. Frotáis el boli con vuestro jersey, lo arraimáis a unos pedazos de papel pequeñucos y veis que se quedan como pegados. Dirán, ¿y esa magia? ¿Cómo es eso? Eso es por un fenómeno de cargas electrostáticas que producen efectos de atracción y repulsión. Entonces los griegos empezaron a percibir cosas de ese tipo, que frotando ámbar se quedaban ahí cosas como pegadas, y el ámbar en griego era electrón. Y ese es el origen de todo esto. Los griegos no utilizaban los griegos antiguos, los que viven ahora en Grecia sí. Los de la época clásica de Grecia no. No utilizaban la electricidad para nada práctico. No tenían bombillas, no, faltaban cientos de años, todavía muchos siglos, hasta que esto lo utilizábamos de forma práctica y sepamos lo que es, pero percibían experimentalmente ese efecto. Y de ahí deriva el nombre de electricidad, de ámbar, porque frotando el ámbar veían que ahí pasaba algo que luego hemos descubierto que tiene que ver con la electricidad estática, que es un poco diferente de la electricidad dinámica de los electrones, digamos, circulando, corriendo por el cable, que es lo que nos producen que se encienda la bombilla, etcétera, etcétera, etcétera. La electricidad estática es como una especie de electricidad que queda ahí acumulada en los objetos, que quede guardada, ya lo veremos con más detalle más adelante. Bueno, oye, y solo los hombres, las personas producimos electricidad, pero esto existe y lo hemos domado, lo hemos inventado nosotros, ¿esto qué es? No, en la naturaleza hay electricidad, hay fenómenos en que se manifiesta la electricidad. Y fijaros, por ejemplo, que un rayo es una descarga eléctrica. Es como una especie de chispazo que se produce entre una nube y el suelo. Esto en la naturaleza existe. Dirán, ¿y esto qué pasa? Es que las nubes, ¿qué pasa? Tienen pilas las nubes, y las nubes es agua, que están por ahí en forma de vapor. Las partículas de las nubes, con el rozamiento, con el viento, etcétera, se cargan y adquieren una carga eléctrica, una carga electrostática. Y a veces, cuando hay tormenta, porque disminuye la resistencia del aire por la humedad, por una serie de circunstancias, pues cae como un chispazo, es como si se produciese una descarga eléctrica entre la nube y el suelo, ¿vale? Entonces es un rayo y ves que tiene una energía pues considerable, ¿eh? A nadie le gustaría que le cayese un rayo encima. Esto tiene una energía pues descomunal y es capaz de hacer unos estropicios donde cae terrible, ¿eh? Luego veis que existe ese fenómeno de la electricidad, existe en la naturaleza, no es una cosa que solo fabrique el hombre, por decirlo de alguna manera, y lo podemos ver, esas manifestaciones. Oiga, en procesos biológicos, también, en el mundo de las células, etcétera, 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 también se produce transmisión de información a través de impulsos eléctricos. Y dirá, pero ¿y eso? ¿Y cómo es? Pues mirad, cuando nuestro cerebro mandamos una orden a la mano, decir, oye, quiero mover los dedos, pues eso, ¿cómo llega esa orden? ¿Cómo llega ese recao? Pues a través de nuestro sistema nervioso. Hay sistemas pues complicados de biotransmisores, de neurotransmisores, etcétera, 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 pero para que lo entendamos de una manera simple, el cerebro manda una corriente eléctrica a mi mano para decir, oye, abre los dedos. Bueno, esto es mucho más complejo, no es que envíe una corriente eléctrica como si tuviésemos ahí una pila, el fenómeno es más complejo. Tendríamos que estudiar fisiología con mucho más detalle, pero para que os hagáis un poco de idea. Nuestro corazón late porque el cerebro le manda un impulso, vamos a decir eléctrico, entre comillas, eléctrico, de late, venga, tata,
automático, nosotros no somos conscientes, y ves que cuando a alguien le pasa algo en el corazón le da una parada, atención, el desfibrilador. Y van donde el señor, le pone una especie de plancha en el pecho y pega un salto. ¡Pum! ¿Qué han hecho? Meterle una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica, digamos, le daría orden al corazón de decir, oye, ponte a funcionar. Luego, en sistemas biológicos y en la naturaleza, pues vemos que ese fenómeno de la electricidad pues también existe. Os lo estoy contando de forma como muy simplificada, como muy poco ortodoxa científicamente, pero es bueno simplemente acercaros y presentaros ese fenómeno y hacer que toméis conciencia de él. Ya para aprender esto con más detalle y más precisión, pues podemos seguir indagando y podemos seguir profundizando en el aprendizaje. Ahora esto es una primera toma de contacto general. Oiga, pero la manifestación principal es la corriente eléctrica. Y bueno, ¿y eso qué es? Corriente. Una corriente de agua. ¿Cómo es una corriente del agua? Pues el agua moviéndose en un río. ¿Cómo es la corriente eléctrica? Pues los electrones moviéndose a través de un conductor. Y esos electrones hacen que produzcamos luz, calor, energía mecánica. Electrones. ¿Y eso de los electrones qué es? Se preguntará alguno. Bueno, ahí vemos una animación muy bonita de una especie ahí de chispa. Bueno. Hay un vídeo, ahora vamos a ir viéndolo todo. Hay un vídeo como muy gracioso de dibujos animados donde Cantinflas, no sé si conocéis a Cantinflas, un personaje era muy popular en los años 40, en los años 50, un personaje mexicano, Mario Moreno, se llamaba Cantinflas, hizo una gran cantidad de películas, hicieron unos dibujos animados con él de protagonista ilustrando una serie de fenómenos científicos. Y uno de ellos era el de la electricidad. Bueno, hay un enlace, o si no podéis buscar en el YouTube Cantinflas Electricidad, por ejemplo, y os lleva un vídeo pues muy gracioso, muy simpático, donde va Cantinflas explorando el mundo de la electricidad, intentando saber lo que es. Y de forma divertida, porque aprender no está reñido con la diversión y con hacerlo de forma amena. Bueno, pues nosotros seguimos. Oye, ¿qué son los electrones? Oiga, son componentes fundamentales de la materia. En la materia tenemos átomos, toda la materia está formada por átomos y los átomos a su vez están compuestos por un núcleo y por una corteza. Y en la corteza están girando los electrones, que tienen una carga eléctrica negativa. Cuando los electrones están girando alrededor del núcleo, no pasa nada, tengo la materia que eléctricamente está como inerte, no pasa nada, no hace nada. Pero cuando yo consigo que esos electrones salgan de esas órbitas a las que están girando y se pongan a circular, se pongan en marcha, se pongan en movimiento, es cuando tengo yo la corriente eléctrica. Aquí tenemos una imagen de un átomo, tengo el núcleo, que en el núcleo voy a tener carga positiva y carga neutra, o sea, ninguna carga, y alrededor orbitando, dando vueltas, voy a tener electrones. Estos elementos tienen una carga eléctrica negativa y toda la materia está así. Cualquier elemento está compuesto por átomos y esta es la estructura que tiene cualquier átomo. Pero no en cualquier objeto, en cualquier elemento se manifiesta la corriente eléctrica. Entonces sí, electrones hay en toda la materia, pero yo la corriente eléctrica, yo toco una mesa de madera y aquí ni electricidad ni nada. Ni me da calambre, ni se arrima una bombilla, no se va a encender. Oye, ¿cómo es esto? Pues cuando estos electrones dejan de orbitar, de dar vueltas alrededor del núcleo y se ponen en marcha, se ponen en circulación, esa circulación, ese movimiento es el que produce los efectos que a nosotros nos interesan. La luz, el calor, etcétera, etcétera, etcétera. Luego vamos a ver cómo se va a producir esto. ¿Ves? Que los electrones están orbitando alrededor del núcleo. Orbitar es dar vueltas, girar alrededor, ¿vale? Y cuando yo consigo que esos electrones salgan de ahí, salgan de esas órbitas y se pongan a circular, a recorrer un camino, que yo puedo establecer a través de un circuito, es cuando tengo el fenómeno de la corriente eléctrica y puedo aplicarlo a satisfacer necesidades como alumbrarme, calentarme, producir energía mecánica, etc. Eso vamos a ir viéndolo en los vídeos siguientes.